Días, guerreros de la oración. ¿Cómo se encuentran? Felices. Ya el clima nos invita a estar mucho más tranquilos, descansados, más rico, y disfrutemos de un bendecido sábado porque se nos ha prometido la compañía de nuestro Padre Celestial. El devocional de esta mañana se titula Las preguntas importantes de la vida. Hermanos, Dios nos creó a cada uno de nosotros, a los seres humanos, dotados con una curiosidad innata. Desde nuestra infancia, tú puedes ver un bebé, es curioso por naturaleza, quiere tocar, quiere meterse a la boca. Después, cuando hablamos, formulamos preguntas, y esas preguntas las seguimos haciendo a lo largo de toda nuestra vida. A medida que vamos creciendo, deseamos conocer cómo funcionan las cosas, cómo funcionamos nosotros en relación a las cosas de este mundo, cuál es nuestro lugar. Así que la vida se despliega como un gran cuestionario de preguntas en las cuales queremos obtener respuestas. Hay algunas culturas que a mí me llaman mucho la atención, que se le da una preeminencia, una importancia a la sabiduría de la gente mayor, de la tercera edad. ¿Por qué? Porque esas personas ya tuvieron muchas preguntas y encontraron las respuestas a la vida. Y seguramente en los círculos de oración se emitieron algunas peticiones, tal vez por salud, tal vez por trabajo, tal vez por alguna diferencia que hay en la familia y que quieres tú salir adelante. Todas esas situaciones, si las analizamos, hermanos, son esas preguntas que vienen a la vida a la cual no podemos dar fácil respuesta. Todo lo que te quita el sueño, todo lo que te roba la paz, lo que te sacude en tu existencia, son preguntas que llegan y no tienes respuesta, al menos inmediata. Sabemos que como creyentes en nuestro Padre Celestial, las preguntas de la vida se van a contestar muy diferentemente a una persona que no es creyente. Pero sin embargo, yo creo que como estudiantes de la vida todos llegamos a la conclusión que hay preguntas difíciles. Y yo quiero platicarte de dos casos, cómo respondemos ante la adversidad. Caso número 1, saben que un estudiante fue severamente presionado por seguir sus estudios. Este chico vio angustiosamente cómo sus recursos económicos se le terminaban. Y ante la gran pregunta, ¿cómo le voy a hacer para poder seguir mis estudios? No encontró respuesta. Y entonces él vio todo trágico, todo negro, todo gris, tal vez interrumpir sus sueños, tal vez se veía desempleado el día de mañana. Y saben que ante la adversidad, me comentaban algunos de los miembros de su círculo cercano, este chico perdió la razón. Usted puede decir, ¿cómo que perdió la razón? Sí, se trastornó, comenzó a hablar solo, regaló su computadora, regaló su ropa y enloqueció, podemos decirlo así en términos. O sea, una pregunta importante que llegó a su vida y no la pudo contestar y lo sacudió al tal punto que perdió la razón. El caso número 2 es más o menos parecido. Una muchacha, estudiante, también severamente presionada para ver cómo iba a seguir sus estudios. Ella me comentaba que en su natal Guatemala las colegiaturas el año pasado se doblaron de precio. Entonces en la economía de su familia ya no se podía pagar esas colegiaturas que se doblaron. Además, por si fuera poco, a diferencia del primer caso, esta chica me mencionaba que el plan de estudios de las facultades en Guatemala se cambió todo al punto que muchas de las clases ahora cayeron en sábado y eran obligatorias, no había opción de cambio. Imagínense un adventista del séptimo día con esas dos situaciones. ¿Qué hacer? La gran pregunta en no solamente esa muchacha, sino también en toda su familia. Ella decía, 7 semestres de odontología, 7 semestres, ¿será que Dios quiera que yo los tire a la basura? ¿O qué va a hacer de mi vida? ¿Hasta aquí llegué? ¿Y qué hace un guerrero de la oración cuando tienes una pregunta importante en tu vida que no sabes cómo responder? ¿Qué haces? Vas a Dios, un Dios que todo lo sabe. Y esa familia se puso a orar.
No fue inmediato, hermanos. Esta chica tuvo que suspender varios semestres su carrera. Muy triste situación. Pero entonces se acordaron que había una facultad de odontología adventista. Aunque no muy cerca, bueno, Guatemala es nuestro vecino. Y mandaron una carta a la Universidad de Montemorelos y dice: doctora, yo nunca me imaginé la respuesta. Después de muchos meses de oración, la respuesta fue: ¿sabes qué? Bienvenida, vente, pero vente ya, tienes el 50% de tu beca. ¿Y cómo le voy a hacer con el otro 50% de la beca? Tú no te preocupes, aquí te ponemos a trabajar, te pones a colportar y de esa manera, pero el chiste es que entres ya, porque ya empezó el semestre. Así que las primeras semanas yo siempre le preguntaba: ¿cómo te sientes? Uy, extrañando a papá y a mamá, porque no los voy a ver en mínimo 2 años. Y pues es difícil la comida, la adaptación. Pero esta última semana, la semana pasada, le dije a la muchacha: ¿cómo te sientes? Y me dijo: doctora, en México me rinde el dinero el doble. Lo que un aparatito allá en Guatemala me cuesta 600 quetzales, aquí me cuesta 300. Así que todo me voy a hacer de muchos instrumentos y de muchas cosas que allá en Guatemala no iba a poder nunca tener. Imagínense, hermanos, qué respuestas maravillosas de nuestro Dios. Ante las grandes preguntas de la vida, ¿quién tiene la respuesta? Dios. ¿Estás seguro? ¿Verdad que sí? Hermanos, todos queremos entender el significado de nuestras experiencias. Todos tenemos un mapa mental. Hay un libro que se le llama, a este mapa, Cosmovisión. Algunos han escuchado el término, o es la visión, o ese mapa que nos orienta a tomar decisiones. Y a lo largo de la vida tú y yo vamos ajustando ese mapa, seas creyente o no creyente. Y el mapa responde a 4 preguntas básicas: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Qué anda mal? Y sobre todo, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el único que puede responder? ¿Cuál es el único libro que puede responder acertadamente a cada una de estas preguntas, hermanos? Las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios mismo, la mentalidad de Dios te puede decir claramente quién eres, dónde estás, qué anda mal y cuál es la solución a tus problemas. Pero hoy queremos que participen y vamos a responder cómo responde Dios ante estas preguntas. Emiliano, levante su mano el que quiera participar y Emiliano les va a pasar el micrófono. Por ejemplo, la pregunta 1, ¿quién soy? Aquí habla del origen, la naturaleza, el propósito de los seres humanos. Vayamos a Isaías 43:1. Levanten la mano para que Emiliano vaya y puedan participar. Isaías 43:1, ahí está en pantalla por si no lo tienen algunos, y dice así: pero ahora así dice el Señor, tu creador, Jacob, y tu formador, Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. Isaías 43:1. ¿De quiénes somos, hermanos? ¿Tenemos duda? Somos hijos del Creador. ¿Nos puso nombre? Sí. ¿Tenemos un nuevo nombre allá en el cielo? Sí, seguramente va a ser un nombre muy bonito, pero a veces nos atoramos hasta en la primera pregunta de este cuestionario básico. Somos hijos del gran Rey. La segunda pregunta de la cosmovisión es ¿dónde estoy? Y se refiere a la naturaleza, a la realidad que nos rodea. Acabamos de tener un hermoso y bendecido seminario de Daniel, donde las profecías de Daniel nos indican en dónde estamos parados en el reloj profético, en dónde estamos en cuanto a la relación de la agenda que Dios ha puesto. Y Hechos 13:47, levante su mano para que vaya Emiliano y le acerque el micrófono. Hechos 13:47 nos dice dónde estamos en relación a los tiempos. Te he puesto por luz de los gentiles, para que seas salvación hasta lo último de la tierra. Exacto. Nuestra relación es que sabemos que estamos viviendo en los tiempos del fin, que el gran evento que sigue, de acuerdo a la agenda profética, es la segunda venida de Cristo. Y tenemos un rol que desempeñar, hermanos. Sí, ser luz y salvación para nuestra familia, para nuestros amigos y para todos los que nos rodean.
La tercera pregunta importante de la vida es ¿qué anda mal? Se refiere a que tenemos que saber digerir las causas de las injusticias, por qué sucede el sufrimiento, por qué hay el mal, por qué Dios permite a veces que las familias de creyentes el aguijón de la muerte nos llegue, porque hay enfermedades, porque hay crisis, porque hay diferencias. Pero aún en medio de la maldad que a veces nos llega y nos duele y nos sacude, ¿cómo poder digerirlas? Santiago 1, 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Gracias. Porque Dios permite que a veces sucedan cosas malas en nuestra vida, hermanos. Para tener más fe y sobre todo más paciencia, porque son las características que deben de tener los redimidos. Pero sobre todo, la última pregunta dice, ¿cuál es la solución? Si ya identificaste que aquí hay una diferencia familiar, que aquí hay una enfermedad, que aquí hay un desempleo, ¿cuál es la solución? Tenemos que ir al Salmo 34, 19. Salmo 34, 19. ¿Para qué? Para que nos ayude a ver la vida de cómo vamos a vencer obstáculos, lograr satisfacción, cómo poder tener bienestar en la vida. Porque la vida de los cristianos no solamente es sufrimiento, claro que no. Miren lo que dice. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Gracias. Muchas son las aflicciones del justo, de algunas le librará Jehová. De todas los libra el Señor. Así que, hermanos, la respuesta a estas 4 preguntas importantes de la vida provee el fundamento para nuestros valores y se reflejará en nuestras decisiones y en nuestra conducta. Es por eso que Dios mira el interior de cada uno de nosotros y a veces nos ahogamos tratando de buscar respuestas cuando las respuestas ¿dónde están? En la Biblia. Hay gente que dice, es que Dios a mí no me habla, Dios no me contesta. Es que no has abierto la Biblia, porque la Biblia te da respuesta concreta a las preguntas importantes de la vida. Fíjense este pensamiento de Profetas y Reyes, dice, Dios mira el interior de una diminuta semilla que Él mismo formó y ve en ella, no la semilla, ve la flor, ve el arbusto, ve el altivo y copudo árbol, y así también ve las posibilidades de cada ser humano. Estamos en este mundo con algún fin. Dios nos ha comunicado su plan para nuestra vida y desea que alcancemos el más alto nivel de desarrollo. Solo un estudio concienzudo de la Biblia, humilde, con mucha oración, va a darte esas respuestas tan importantes que a veces te abruman en tu experiencia. ¿Dónde encontrar respuesta? A veces olvidamos algo, a veces olvidamos que Dios, el Creador, es el que está tan dispuesto a darnos tantas respuestas a esas preguntas, estas incógnitas de la vida. Saben, hermanos, que muchos de los fundadores de la ciencia moderna, estoy hablando de Copérnico, de Galileo, de Kepler, Pascal, Boyle, Newton, Halley, todos que esos hombres ilustres, científicos, que están allí por siempre en las páginas de nuestros libros de ciencia, todos eran creyentes en Dios, todos. A veces eso no lo dicen los libros actualmente, las nuevas revisiones, pero todos llegaban a la conclusión, qué grande eres Dios, solamente tú tienes las respuestas. Les quiero mencionar 2 casos, el de Isaac Newton. Si recuerdas, Isaac Newton, su aporte a la ciencia fue el que propuso o el que descubrió esa ley de la gravitación universal, el que estableció con sus trabajos cuál era la naturaleza de la luz, de la óptica, el que desarrolló el cálculo matemático. Para el que le guste esto de las matemáticas y para el que no les guste, pues a él se lo debemos también. Pero saben que Isaac Newton fue llamado el padre del pensamiento científico moderno. Y algo que se les olvida a los no creyentes cuando estudiamos la vida, la biografía de Isaac Newton, es que él dijo
que creer en Dios no es cosa de ignorantes, como algunos opinan. Este hombre dedicó más tiempo al estudio de la Biblia que al de la ciencia. Si juntáramos todos sus trabajos, todos sus diarios, y hiciéramos un conteo de las palabras que él propuso, al menos en papel, son 3.600.000 palabras. Solo 1.000.000 se dedicaron a las ciencias y el resto, o sea, la gran mayoría, se dedicó a estudiar la naturaleza de Dios, su bondad, sus características. Quiero también enseñarte este caso de Nicolás Copérnico. Fue un importante astrónomo polaco. Fue el primero en describir en términos científicos la manera en que la Tierra gira alrededor del Sol. Así que este hombre tuvo la oportunidad, se espaciaba en las noches y veía y calculaba y decía, qué grande eres, Dios. Miren estos pensamientos que salieron después de sus estudios. Dice uno de ellos: ¿quién, después de aplicarse al estudio de las cosas que se ven establecidas con el mejor orden y dirigidas por la decisión divina, no admiraría al artífice de todas las cosas, en quien se encuentra toda la felicidad y todo el bien? O sea, el estudio lo hizo llevar a la conclusión de que Dios quiere el bien de sus criaturas y su felicidad. ¿A poco no? ¿Estás de acuerdo? Sí, ese orden te habla de un Dios que no se le va nada y que desea poner orden en nuestras vidas. Así lo digería Nicolás Copérnico. Y miren este pensamiento también, que decía lo siguiente: el mecanismo del universo fue forjado para nosotros por un creador supremamente bueno y supremamente ordenado. Pero después de ver tantas noches seguramente las estrellas, los planetas, él llegaba a esta conclusión. Decía, ¿por qué estamos en este mundo si somos tan desordenados? A veces somos tan desobedientes. Y miren, este pensamiento de toda su biografía es el que más me impactó, porque llegaba a la conclusión de Nicolás Copérnico de describir la gracia, y decía así: oh Señor, la gracia recibida por Pablo no te la puedo pedir. La misericordia que mostraste a Pedro no me atrevo a solicitar. Pero Señor, la gracia que tú concediste al ladrón que moría en la cruz, esa, Dios, es la gracia que pido de ti. Díganme si no era un gran creyente en Dios, en su bondad, en su misericordia. Galileo Galilei también dijo, la Escritura no puede errar. Sus intérpretes, nosotros, sí, pero la Escritura es un absoluto, es una verdad clara, absoluta. Hermanos, recordamos que la sabiduría, el poder, la bondad de Dios, todos estos científicos dijeron, se encuentra perfectamente especificado en la naturaleza, en la revelación escrita. Podemos reconocer fácilmente y doblar nuestras rodillas y decir, Señor, tú tienes las respuestas a cada pregunta importante que llega a surgir en mi vida. Por lo tanto, si Dios tiene las respuestas, porque a veces naufragamos en esa zozobra de angustia, como el muchacho que yo les platiqué, que hasta perdió la razón porque no sabía qué hacer para pagar sus estudios. Porque a veces nos desanimamos, dejamos de venir a la iglesia, nos enojamos con Dios. Señor, no me respondiste. Señor, ¿qué no ves que no tengo comida? ¿Qué no ves que no tengo trabajo? ¿Qué no ves que mi familia se está cayendo a pedazos? Y nos enojamos y hacemos lo peor que puede hacer un creyente, que es irse de la fuente de sabiduría. Todos estos científicos, sus biografías y estas notas de alabanza, de cómo describía la gracia Nicolás Copérnico, a mí me sorprendió mucho este texto. Nos hablan que cuando tú vas con humildad y te quedas allí al lado de la fuente de poder, no puedes más que recibir bendición tras bendición. Tal vez no inmediata, hermanos, porque a veces queremos así. Yo quiero trabajo en este momento, quiero que se resuelva mi situación familiar aquí, ahora, como yo lo concebí en mi mente. No, la Biblia provee un recuento fidedigno
cómo Dios ha interactuado con los seres humanos a través de la historia. Y a veces ha permitido, como al apóstol Pablo, si tú recuerdas su caso, de que permaneciera con una enfermedad oftálmica, no sabemos de qué carácter, pero él pidió al menos 3 veces en sus cartas, se describe, Señor, quítame esto. Y Dios dijo no, no y no. Y a veces así vamos a la tumba. ¿Por qué? Porque en su sabiduría Él piensa que es lo mejor para tu caso. Lo peor que podemos hacer es desesperarnos y pensar que somos más sabios que Dios. Dios provee en la Biblia las respuestas, la fe, la esperanza, la paciencia que todos recibimos cuando tenemos esas preguntas importantes de la Biblia. Y algo que no debemos de olvidar es lo que dice 1 Corintios 13:12. Si alguien lo quiere ahí buscar, yo lo voy a leer, pero para que lo tengamos como reflexión final. Hermanos, no todas las preguntas de la vida tienen su respuesta aquí en este mundo. ¿Por qué Dios permitió que este accidente se llevara al descanso a esta hermana tan buena? A veces no tendremos las respuestas. Tendremos muchas respuestas, pero no todas. Dice el apóstol Pablo humildemente, ahora miramos en un espejo, oscuramente. Los espejos de la antigüedad, recuerda que eran a martillazos, era bronce, entonces se veían ahí más bien siluetas, no había una imagen nítida como la ahora la tenemos. Entonces él dijo, ahora vemos en un espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. ¿Cuándo es entonces? En el cielo, en la segunda venida de Cristo. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cabalmente. Ahora, hermano, para nuestra tranquilidad, debemos de quedarnos con esto. Vemos lo suficiente como para adquirir ciertos conocimientos con respecto a lo que Dios ha revelado sobre sí mismo y su creación. Sin embargo, lo que vemos es una sombra de la realidad. A veces quisiéramos vivir una vida despreocupada, como si aquí fuese nuestro destino eterno, cuando no es así. Recuerda, en el mundo vamos a tener aflicción, pero en el cielo, que es a donde vamos, donde apuntan nuestros anhelos más caros, nuestros sueños más altos, están allá en el cielo. Allí se van a desentrañar todas esas preguntas que tal vez aquí no tengan respuesta. Pero el mensaje, hermanos, es claro. Vayamos a la Biblia, vayamos más al recurso poderoso de la oración para decirle a ese Dios que tiene todas las respuestas, Señor, mira mi vida. Y así como Copérnico, le puedas decir esta última frase, la gracia que tú concediste al ladrón que moría en la cruz, esa Dios es la gracia que pido para ti. ¿Alguien quiere disfrutar ya de esa gracia, hermanos? Pongámonos de pie para despedir este devocional. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque al abrir las páginas de la historia de estos grandes hombres que son admirados todavía por creyentes y no creyentes, recordamos que ellos encontraron las respuestas importantes de la vida contemplándote a ti, a la naturaleza, a tu enseñanza expresada en tu santa palabra. Señor, ahorita en nuestras mentes de este humilde grupo de tus hijos hay muchas dudas tal vez, porque hay enfermedad, porque hay escasez, porque hay diferencias en nuestras familias, pero queremos llevar estas dudas, este cuestionario a que tú lo respondas, que tal vez sabemos que las respuestas completas no las tendremos aquí en la tierra, pero lo que sí podemos tener, porque tú lo has prometido, es tu paz. Y queremos que este sábado nuestro corazón, nuestra experiencia esté llena de una paz que solamente tú la puedes dar. Permite que todos esos problemas, todas esas necesidades puedan ser suplidas conforme a tu misericordia y tu gracia. Y queremos pedirlo todo esto solamente amparados en los méritos y en el trabajo de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.